Él no tenía nada, ni dinero, ni dirección, ni siquiera un apellido que alguien conociera. Se sentaba en la misma acera todos los días, invisible, hasta que ella pasó, y por alguna razón que ni siquiera sabía explicar, se detuvo. En ese instante su mundo cambió. Pero lo que ella no sabía era que aquel vagabundo ya había vivido en áticos, firmado cheques millonarios y perdido todo en una sola decisión. Esta no es solo otra historia de amor, es una historia de redención, compasión y reencuentro. Una historia para llorar, estremecerse y creer que el amor verdadero aún existe, incluso en los lugares más improbables. Si tú crees que nadie cambia, esta historia te va a demostrar lo contrario. Así que suscríbete ahora al canal, activa la campanita porque lo que viene a continuación va a tocar tu alma. Y al final te vas a preguntar, ¿y si me pasara a mí? Ella llegaba tarde otra vez. El tráfico detenido, el café derramado en la blusa blanca, la cabeza llena de cuentas y culpas. Fue ahí, en la esquina olvidada de la calle Frei Aldo, donde tropezó con algo, o mejor dicho, con alguien. Un hombre sentado en la acera, con mirada serena y una sonrisa tímida, sostenía un cartel sucio que decía: «Perdí todo, pero no perdí la esperanza». Casi siguió de largo, pero algo en esa escena detuvo el tiempo. Y lo que parecía ser solo otro día común se transformaría en algo que jamás olvidaría. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que detrás de esa barba desaliñada y de esa ropa sucia había un secreto, un reencuentro marcado por el destino, una historia de amor verdadero, compasión y superación, una verdad escondida detrás del drama, el juicio y las apariencias. ¿Quieres saber cómo una mujer común descubrió a un hombre millonario disfrazado de vagabundo? Entonces suscríbete ahora al canal, activa la campanita y prepárate para esta emoción, porque lo que viene es de esas historias para llorar, para estremecerse y para nunca olvidar. Era una mañana fría y neblinosa en la ciudad de Bellamonte, en el corazón del centro viejo, donde los edificios contaban historias olvidadas y los pasos apresurados ignoraban a los invisibles. Una mujer llamada Clara salía de casa a toda prisa, con el corazón dividido entre la prisa y el cansancio. Ella aún no lo sabía, pero ese día traería un giro inesperado. Allí en la esquina de la Plaza de los Cedros estaba él. Un hombre de aspecto abatido, barba por afeitar, ropa raída y una mirada que gritaba silencio. Era como si llevara el peso de 1000 recuerdos y un dolor que solo la verdadera empatía podía alcanzar. Clara era una mujer práctica, maestra de niños pequeños, creía que el amor estaba en los pequeños actos, pero no tenía tiempo de sobra para detenerse, conversar o involucrarse con los dolores del mundo. Aún así, algo en ese hombre, ese modo en que sostenía el cartel con las palabras «Perdí todo, pero no perdí la esperanza», hizo que sus pasos se detuvieran. Era como si por un segundo el mundo entero se detuviera para susurrar «Mira de nuevo». Y cuando ella miró, sus ojos se encontraron los de él. Una conexión silenciosa, cargada de emoción, recuerdos y una extraña sensación de reencuentro. En ese momento, ella no sabía que ese hombre era en realidad Giulio, un ex ejecutivo millonario que lo había perdido todo por confiar demasiado, amar demasiado y ser traicionado por quien más creía. Él no estaba allí por casualidad. Cada día sentado en esa acera era un pedazo de su propia redención. No pedía dinero, no pedía comida, solo quería ser visto, reconocido, entendido, porque a veces lo que salva a alguien no es una moneda, es una mirada, un gesto de compasión, un pedazo de humanidad de vuelta. Clara siguió su camino, pero el rostro de aquel hombre quedó grabado en su mente. Camino a la escuela, mientras repasaba mentalmente la lección sobre la amabilidad que daría a los niños ese día, no podía dejar de pensar en cuántas veces hablamos de empatía, pero no la practicamos. ¿Lo hacía ella misma? ¿Enseñaba a los niños a amar, pero no se permitía sentir amor verdadero por los desconocidos? Una incomodidad insistente comenzó a crecer en su pecho, el tipo de inquietud que solo surge cuando el alma comienza a despertar. La escuela,
Clara inició su clase con la pregunta: ¿quién aquí ha ayudado a alguien sin esperar nada a cambio? Las manitos se levantaron con entusiasmo y surgieron historias emocionantes. Uno le dio su merienda a una compañera, otro ayudó al abuelo a cruzar la calle, y mientras ellos hablaban, ella recordaba los ojos del hombre en la plaza. ¿Tendría a alguien? ¿Alguna vez tuvo hijos? ¿Alguien contaba su historia o era solo otro vagabundo en medio del drama urbano? Era imposible no sentir la fuerza de una pregunta no hecha. Y así fue como comenzó. Un pensamiento plantado en la mente, una emoción que no quería irse, un impulso que crecía como llama en leña seca. Clara decidió que volvería allí al final del día, no para dar limosna ni para hacer caridad vacía, sino para escuchar, para preguntar, para intentar de alguna forma devolver la dignidad que el tiempo y la sociedad le habían quitado. Porque en el fondo, ella lo sabía, no se trataba solo de ese hombre, se trataba también de ella, de reencontrar partes perdidas de sí misma. Cuando el sol empezó a caer y las sombras anaranjadas invadieron la ciudad, Clara volvió, y allí estaba él, en el mismo lugar, inmóvil, pero entero, como si supiera que ella volvería. Y por primera vez ella habló. «Hola, me llamo Clara. ¿Puedo sentarme aquí contigo un momento?» El hombre, con un leve gesto de cabeza, respondió simplemente: «Lo agradezco. Hace tiempo que no escucho mi propio nombre salir de la boca de alguien». A partir de ahí ya no eran un vagabundo y una maestra. Era el inicio de dos historias emocionantes que se cruzaban. Los días siguientes fueron como capítulos de un libro que no quieres soltar. Clara y Julio empezaron a encontrarse allí todos los días. Ella llevaba café, él contaba historias, y cada historia venía cargada de emoción, drama, recuerdos y sorpresas. Había dolor, sí, pero también había risa, superación, compasión. Julio hablaba de un tiempo en que el mundo giraba a su alrededor, en cenas caras, aviones privados y acuerdos millonarios. Y aún así, decía, nunca me sentí tan vivo como ahora, sentado aquí siendo escuchado. Ella escuchaba todo y se encantaba, porque en medio de las pérdidas había algo que no se perdía: el corazón de aquel hombre. Un corazón que, aunque herido, aún latía con amor verdadero. Y mientras pasaban los días, Clara empezó a darse cuenta de que aquel reencuentro tenía algo de destino. Porque había palabras que no se decían, pero se sentían. Había una conexión extraña, como si ya hubieran vivido otras vidas juntos. Y en el fondo, ella temía: ¿será que me estoy enamorando de él? Julio, por su parte, comenzaba a transformarse. El simple hecho de ser tratado con humanidad le estaba devolviendo su confianza, su brillo, su esperanza. Él decía que no merecía nada de eso, que había fallado como padre, como esposo, como empresario. Pero Clara insistía: nadie está definido por el peor error que ha cometido. Tú no eres tu fracaso. Y era en esos momentos que las lágrimas llegaban. Aquellos encuentros se volvieron terapia callejera. Un intercambio donde ambos se curaban sin darse cuenta. Un día Clara llevó un libro. Es el favorito de mi clase. Se llama Todos somos extraordinarios. Pensé que te gustaría. Julio sonrió y dijo: ¿sabes? Tal vez lo seamos. Cada uno con su cicatriz, cada uno con su historia, pero aún así extraordinarios. Y leyeron juntos, página por página, emocionándose como dos niños. Y en ese instante, entre una frase y otra, el mundo parecía acomodarse, como si dijera: está comenzando. Y lo que comenzó allí en esa plaza ganaría colores más intensos. Porque Clara, al compartir con sus alumnos aquellas historias, comenzó a ver cambios. Los niños querían visitar a Julio, querían escucharlo también, querían conocer a aquel señor de las historias emocionantes. Y lo que era un gesto de compasión se volvió un movimiento. Porque cuando la emoción es sincera se propaga. Cuando la empatía se enseña con el corazón, contagia. Y Bellamonte estaba a punto de cambiar para siempre. Pero los cambios no siempre vienen sin resistencia. Un día,
Giulio no estaba allí. El banco de concreto estaba vacío. Un pedazo del cielo parecía desaparecer con él. Clara sintió el pecho apretarse como quien pierde algo precioso. Empezó a buscarlo por las calles, por los callejones, preguntando en los cafés: ¿has visto a un hombre con cartel y ojos tristes? Nadie sabía. Era como si se hubiera evaporado. O tal vez, como en toda buena historia, era la hora del conflicto. La ausencia de Giulio se convirtió en un vacío en la rutina de Clara, pero también en un motor. Comenzó a escribir sobre él. Creó un proyecto con los alumnos. Historias para quienes nadie escucha. Cada niño escribía una carta para alguien invisible de la ciudad, y el resultado fue para llorar. Una avalancha de empatía invadió la escuela. Los padres comenzaron a involucrarse, y por primera vez el nombre de Giulio resonaba en las aulas, en los pasillos, en las casas. Y él ni siquiera estaba allí, pero estaba en todo. Y entonces, cuando menos lo esperaba, ocurrió. Un coche negro se detuvo frente a la escuela. De él bajó un hombre de traje, impecable, barba afeitada, con una mirada que mezclaba nerviosismo y ternura. Clara abrió los ojos de par en par. ¿Giulio? Él sonrió. O lo que queda de mí. Y en ese momento, la verdad empezó a emerger como marea alta. Una sorpresa estaba a punto de cambiarlo todo. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Giulio se acercaba despacio, como quien carga no solo el cuerpo, sino también los escombros de su propia historia. Su perfume era discreto, pero inconfundible. Ya no era el hombre de la plaza, y aún así, era él. Clara sintió que los ojos le ardían. ¿Por qué desapareciste?, preguntó. Él sonrió con ternura, pero sus ojos aún llevaban el mismo velo de tristeza. Porque a veces, antes de volver, uno necesita irse. Pero he vuelto, Clara, porque tú me hiciste recordar quién soy. Aquello no era solo un reencuentro, era un puente entre dos almas que se habían reconocido en medio del caos. Ese día, él contó lo que había sucedido. Fue acogido en un albergue tras una fiebre. Se recuperó. Reencontró a un viejo amigo de negocios y con cierta resistencia volvió a usar el traje. Aún soy el hombre millonario, Clara, pero allá afuera yo era solo Giulio y contigo volví a ser yo. Sus palabras golpeaban el pecho de ella como campanas, resonando emoción y sorpresa. No sabía qué dolía más, la ausencia o el regreso. Pero una cosa era segura: el amor verdadero es aquel que encuentra su camino incluso cuando todo parece perdido. Los encuentros volvieron a suceder, pero ahora en otros lugares. Cafés discretos, librerías antiguas, parques tranquilos. Giulio hablaba menos del dinero y más del alma. Contaba que leía cuentos a niños del albergue, ayudaba a otros hombres invisibles a reencontrar su nombre. Es como si al hablar con ellos yo también sanara. Clara escuchaba todo, cada detalle, con los ojos húmedos y el corazón rendido. Porque al fin y al cabo, de lo que se había enamorado no era de la apariencia, sino del coraje de quien había superado el orgullo para reencontrarse consigo mismo. Giulio se convirtió en un personaje real en la vida de los niños. Visitaba la escuela, leía libros, contaba anécdotas que mezclaban drama y ternura. Una vez, una alumna preguntó: «Usted era pobre, ¿verdad?». Él rió y dijo: «Fui muy rico, después muy pobre, pero lo más difícil fue cuando fui invisible». El aula quedó en silencio. Hasta los más inquietos comprendieron. Fue entonces que Clara se dio cuenta de que aquella historia iba mucho más allá de lo que imaginaba. Se había convertido en una cadena de compasión y empatía, un recordatorio vivo de que todos llevamos batallas que los ojos no ven. A veces, por las noches, Clara escribía sobre todo. Creaba un diario sin intención de convertirlo en libro. Lo llamaba Las cosas que no se ven. Allí registraba cada frase de Giulio, cada gesto de los niños, cada emoción que se deslizaba por los días. Hoy dijo que todo hombre millonario debería pasar una semana en la calle, solo para entender lo que realmente importa. Eran textos crudos pero poéticos. Ella ni lo sabía, pero ya estaba escribiendo el capítulo más profundo de su propia vida, aquel en que el amor comienza con la escucha,
crece con la entrega y florece en la simplicidad. Giulio, por su parte, se transformaba. Comenzó a recuperar antiguos contratos, relanzó una empresa de impacto social enfocada en la reintegración de personas en situación de calle. Es la única forma que encontré de devolver lo que recibí, decía. Pero incluso con los millones regresando, mantenía los pies firmes en la acera de la memoria. Volvía a la Plaza de los Cedros de vez en cuando, solo para recordar de dónde salió. Ahí morí un poco, pero también renací. Clara iba con él. Se sentaba a su lado y observaba las miradas apuradas que pasaban. No saben lo que se pierden, susurraba. La historia de ellos parecía una película, pero era la vida. Tenía altibajos, tenía días de silencio, tenía crisis también. Giulio a veces se cerraba, cargaba culpas, rabia, miedo. «Tú no mereces esto, Clara. Yo tengo un pasado». Y ella respondía, «Todos lo tenemos, pero solo algunos tienen el coraje de enfrentarlo». En esos momentos, el amor se convertía en una danza delicada entre el tiempo y la paciencia, entre el toque que acoge y la espera que sana, y allí estaba la belleza del drama, no en la lágrima por el sufrimiento, sino en la lágrima por la superación. Su relación pasó a ser un secreto bonito, de esos que se guardan en el bolsillo del corazón, entre un gesto y otro. A veces, él aparecía en la escuela y fingía ser solo un conferencista. A veces, los padres de los niños susurraban, «¿Quién es ese hombre elegante que le sonríe tanto a Clara?». Pero ella solo respondía con una sonrisa de lado, de esas que dicen, «Es una larga historia», y lo era. Una historia hecha de recuerdos, reencuentros y amor verdadero. De esas que uno solo cree porque las vive. Un día, Giulio sorprendió a Clara. La llevó a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era el orfanato donde él había crecido. Aquí comencé a soñar y aquí también comencé a perder la fe. Las paredes estaban viejas, pero el suelo aún guardaba huellas de pasos pequeños y promesas incumplidas. Él se emocionó. «Quiero transformar este lugar, hacer de él un verdadero hogar». Y ella respondió tomando su mano, «Entonces, hagámoslo juntos». La emoción en ese instante era casi palpable, como si allí en aquel suelo olvidado naciera un nuevo capítulo de unión. Comenzaron a restaurar el orfanato. Cada pared pintada, cada ventana reemplazada era una capa de esperanza reconstruida. Los niños de la escuela iban de visita, plantaban flores, hacían dibujos, contaban historias emocionantes. Era como si un pedazo del mundo estuviera siendo remendado allí. Clara se sentía más viva que nunca. Giulio, por su parte, finalmente encontraba un lugar que no necesitaba abandonar. Tal vez aquí es donde mi historia comienza de verdad. Y aunque no lo dijeran, ambos sabían. No estaban construyendo solo un hogar, sino una vida. Un día, en una de esas tardes en el orfanato, Giulio dijo algo que quedó grabado en el corazón de Clara. «Pasamos toda la vida intentando ser alguien, y cuando lo perdemos todo entendemos que ser alguien es ser recordado con amor». Ella no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro, porque era eso, era ser recordado, no ser olvidado, vivir una historia que haga a alguien querer contarla, llorar, cambiar. Era amor con propósito, compasión sin marketing, y perdón que no necesita ser anunciado. Clara empezó a recibir cartas. Padres, niños, desconocidos, personas que veían su proyecto, su historia, y se sentían tocadas. «Me hiciste recordar a mi padre», decía una. «Después de ver tu historia, abracé a mi hijo de una forma distinta», decía otra. Y ella entendía, algo más grande estaba ocurriendo. Aquello ya no era sobre ella y Giulio, era sobre todos, sobre reencuentros que cambian destinos, sobre cómo el amor verdadero puede surgir donde menos se espera, sobre cómo, a veces, hay que perderse para por fin encontrarse. Pero no todo era ligero. Los medios descubrieron la historia. Titulares comenzaron a circular. «Millonario disfrazado de vagabundo encuentra el amor en una maestra». Giulio se alteró. «Van a destruirlo todo, Clara. Van a pensar que es una farsa». Ella lo miró firme.
Lo que tenemos es real, y lo que es real no puede ser destruido por palabras ajenas. Él respiró hondo, y por primera vez creyó. El drama ahora tenía un escenario, pero también tenía fuerza, porque su verdad era más grande que cualquier titular. Entonces Giulio tomó una decisión. Daré una entrevista, contaré todo, pero en mis términos. Y así lo hizo. Salió al aire, lloró, rió, contó cada parte, y al final dijo: si soy millonario, es por haber reencontrado mi dignidad. Y si me preguntan qué me salvó, responderé el amor de una mujer que me vio cuando nadie me veía, y de niños que me escucharon cuando nadie lo hacía. Todo el país lloró con él, pero Clara solo sonrió, porque ella sabía que la historia aún no había terminado. Y en el fondo, muy en el fondo, algo nuevo comenzaba a formarse. Una invitación inesperada, una decisión difícil, una verdad aún no revelada. Giulio tenía otro secreto guardado, y ese secreto sí podría cambiar todo lo que habían construido. Juntos, había algo mágico en las pequeñas cosas. Giulio tenía un cuaderno azul claro de tapa dura, medio rasgado en las esquinas. Decía que era su álbum de recuerdos. Dentro pegaba pedazos de papel, dibujaba rostros, anotaba frases sueltas que escuchaba en las calles. Clara abrió ese cuaderno una vez y quedó paralizada. Allí estaban dibujos hechos con lápices de colores. Una plaza con niños corriendo, un banco de concreto, una mujer de falda larga sonriendo y al lado una frase: fue aquí donde volví a respirar. Eso no era solo arte, era una reconstrucción emocional, un mapa de reencuentro. Clara, por su parte, siempre fue amante de la fotografía. Empezó a registrar momentos con Giulio, sus manos sosteniendo un libro, los ojos de los niños escuchando sus historias, las sonrisas tímidas entre las incertidumbres. Creó un mural en la escuela, lo llamó Momentos que hablan. Cada imagen llevaba un pedazo de amor, compasión, superación. Una alumna dijo un día: parece que esas fotos nos hablan, señor. Y era cierto, porque a veces lo que cambia el mundo no son las palabras, sino lo que logramos sentir solo al mirar. Una de las imágenes más poderosas surgió en un día lluvioso. Giulio estaba con los niños bajo un toldo improvisado, contando la historia de cuando lo perdió todo. Al fondo, un rayo cortaba el cielo, y aún así reían. Clara capturó ese momento. Después escribió: es posible reír incluso con la tormenta de fondo. La vida también es eso, color y dolor en el mismo cuadro. Esa foto se volvió viral sin que ella lo supiera. Comenzó a circular en páginas sobre empatía y justicia social. La gente lloraba al verla, porque veían algo que no se edita. ¿Verdad? Giulio contó una vez que empezó a dibujar mientras vivía en la calle. Tenía que recordarme quién era. Entonces dibujaba mi rostro, como quería verme, no como me miraban. Clara entonces hizo algo inesperado. Entregó hojas en blanco a los niños de la escuela y pidió: dibujen como ustedes ven al señor Giulio. Y llegaron los dibujos: corazones en lugar de corbatas, un hombre volando con capa de héroe. Una niña escribió: él es mi abuelo de alma. Giulio lloró al verlos. Dijo: nunca pensé que me convertiría en un dibujo de esperanza. El orfanato que restauraban pasó a tener paredes ilustradas. Giulio contrató artistas callejeros que también habían vivido en las aceras. Cada pared era un grito colorido. Una mostraba a un hombre sentado con alas en los pies. Otra, a un niño entregando un corazón a un desconocido. Clara dijo: cada rincón de esta casa va a hablar. Giulio sonrió. Y que hablen de amor, de drama, de perdón. Los colores de esas paredes cambiaron el clima del lugar. Los niños llegaban y señalaban: mira, ese soy yo. Era como si el espacio dijera: tú perteneces, tú importas. Giulio empezó a dar talleres. Usaba sus dibujos para contar su trayectoria. Mostraba cómo ilustraciones simples guardaban recuerdos, cómo cada trazo era una línea de vida. Dibujar me salvó, decía, porque cuando no puedes hablar, dibujas.
Mostraba una ilustración de un hombre hundiéndose en un mar, de papeles, cuentas, contratos, documentos. En la cima del agua, un salvavidas con la palabra amor. Eso fue lo que me trajo de vuelta. Los participantes se emocionaban. Muchos salían de allí queriendo escribir o dibujar su propia historia. En un evento de la escuela, Clara proyectó las fotos más impactantes en una pantalla al aire libre. Invitó a padres, alumnos y vecinos. El cielo estaba despejado y el aire olía a palomitas y promesa. Cuando apareció la imagen de Julio leyendo a los niños, una señora lloró. Dijo: «Ese hombre podría ser mi hijo». Otra murmuró: «Él podría ser yo». Y Clara entendió. Esas imágenes no eran solo de ellos, eran nuestras, eran espejos, porque en el fondo todos llevamos dramas que solo el amor y la compasión pueden traducir. Algunas imágenes se convirtieron en cuadros, fueron vendidas y los fondos destinados al orfanato. Una de las más impactantes fue la de Julio sosteniendo una rosa blanca, regalo de Clara, el día que reencontraron a uno de los chicos que él ayudó en el albergue. La imagen fue conocida como El hombre y el perdón. Ganó exposición en San Paulino, ciudad ficticia. «Esta es la imagen del siglo», dijo un periodista. Pero Julio solo dijo: «Es solo un retrato de un momento de amor verdadero». Porque él sabía que el valor de las cosas está en las emociones que provocan. Clara en secreto comenzó a transformar todo en un libro, pero no un libro común. Era un diario ilustrado, con frases dichas por Julio, palabras de los niños e imágenes que parecían tocar el alma. Julio lo descubrió un día por casualidad y no dijo nada. Solo la abrazó, largo, silencioso. Después susurró: «Si esto sirve para ayudar a alguien, públicalo». Y ella supo, ahí, que había encontrado no solo un compañero, sino un propósito, algo que iba más allá del romance. Era misión, era entrega, era redención. Las cartas que llegaban al orfanato comenzaron a incluir dibujos. Niños de otras ciudades enviaban corazones con alas, ojos grandes llenos de lágrimas, casitas con puertas abiertas. Una de ellas escribió: «Quisiera vivir en este lugar que dibujé, donde nadie duerme triste». Julio colgaba cada carta en la entrada del orfanato. Es para que quien llegue sepa que ya es amado antes de entrar. Y Clara decía: «Te has convertido en un personaje, Julio, personaje real de una historia que cambia otras historias». Él sonreía: «Pero quien me escribió fuiste tú». Y así las imágenes se esparcieron, se convirtieron en tatuajes, camisetas, arte urbana. Pero más que eso, se volvieron conciencia. Una profesora del otro lado del país comenzó un proyecto llamado Personas que Importan. Un sacerdote usó las ilustraciones en su homilía sobre el perdón. Una joven embarazada y en crisis vio un dibujo de Clara y Julio abrazados y decidió: «Tendré este hijo». El arte cobró vida y Clara entendió. Lo que empezó con un clic se volvió movimiento. Uno que hablaba de compasión, drama, reencuentros y emoción. Una de las últimas imágenes registradas fue de Julio solo, mirando el mar. Clara estaba lejos, escondida detrás de una duna. Él no sabía que estaba siendo observado, y fue por eso que esa foto lo dijo todo. Era el hombre con el viento en el cabello, manos en los bolsillos, ojos en el horizonte, y una paz en el rostro que ella jamás había visto, como si dijera: «Encontré». Guardó esa imagen solo para sí. No la publicó, no la mostró. Era el secreto más bonito de todos, el de ver a alguien sanar. Y fue entonces que ella se dio cuenta: el amor no necesita marcos, necesita presencia. Y el perdón no necesita escenario, necesita verdad. Julio regresaba despacio, trayendo una nueva idea. Algo que soñaba hacer un centro cultural para niños olvidados. Pero junto con ese sueño venía una confesión, un pasado que aún no tenía el valor de revelar. Y ese secreto, por fin, necesitaba ser dibujado con palabras. El pasado tiene olor, y aquella mañana fría de invierno, el olor del pasado llegó antes que él. Clara preparaba té en el orfanato cuando Julio entró.
pálido con los ojos desbordando culpa. «Clara, alguien va a venir a buscarnos». Ella frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo escuchó. «Es sobre mi hermano. Nunca hablé de él, porque fui yo quien destruyó todo». Esas palabras no venían de la boca de un hombre millonario. Venían de un niño que nunca supo lidiar con su propio dolor. Y ahora, ese dolor volvía con nombre, rostro y sed de verdad. Giulio contó que años atrás había expulsado a su propio hermano de la empresa y de la familia. Un desacuerdo sobre negocios, orgullo herido, gritos de traición. Él quería cuidar de las personas. Yo quería ganarle al mundo. Y cuando su hermano denunció prácticas internas de la empresa, prácticas que hoy Giulio reconocía como inmorales, lo exilió. Dije que no quería volver a verlo, y lo cumplí. Pero ahora, años después, supo que ese hermano también estaba en Bellamonte, viviendo en silencio y con rabia. Clara tragó saliva. Esa confesión no era solo un desahogo, era una bomba. Giulio la miraba como quien dice: ¿todavía vas a amarme después de esto? Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: no lo sé, pero sé que no te voy a abandonar. Porque la empatía no es estar de acuerdo, es elegir estar, incluso cuando el otro muestra su lado más oscuro, incluso cuando el dolor del otro también te hiere. Y en ese instante, ella vio: amar es aceptar sin romantizar, y perdonar es un salto al vacío. Giulio decidió buscar a su hermano. Solo Clara lo respetó, pero en el fondo sentía miedo. Miedo de perderlo ante su propio pasado. Miedo de que ese reencuentro hiriera más de lo que curara. Pero él fue, y lo encontró. Se llamaba Daniel. Vivía en un pequeño apartamento en la parte trasera de una florería. Cuando Giulio golpeó la puerta, oyó el silencio más alto de su vida, hasta que una voz ronca dijo: no esperaba verte vivo. Y la herida estaba abierta, como una página arrugada que alguien intenta volver a leer. El reencuentro de los hermanos no fue bonito, fue crudo. Estuvo lleno de frases cortantes y silencios helados. Giulio dijo: vine a pedir perdón. Daniel respondió: ¿tú crees que eso lo borra todo? Giulio lloró: no, pero tal vez sea el comienzo. Y Daniel, con los ojos llenos de recuerdos, murmuró: mataste lo que yo era, Giulio, pero no lograste matar mi amor por ti. Y allí, entre los pedazos de la confianza, surgió un abrazo, de esos que hacen temblar todo el cuerpo, que dicen: duele, pero aún te amo. Giulio volvió distinto, silencioso. Clara lo esperaba, en la entrada del orfanato. Él no dijo nada, solo apoyó su frente en la de ella, y fue ahí cuando ella dijo: acabas de hacer uno de los actos de mayor gentileza que alguien puede hacer. Porque la verdadera gentileza no es solo decir buenos días, es pedir perdón, es reconocer que te equivocaste, es aceptar que tal vez nunca sea suficiente, pero aún así intentarlo. Y en ese gesto, ella vio la grandeza del hombre al que eligió amar. Al día siguiente, Daniel apareció en la escuela. Pidió hablar con los niños, contó su historia. Habló sobre el perdón, sobre la justicia, sobre los nuevos comienzos. Una niña preguntó: ¿pero todavía amas a tu hermano? Él sonrió y dijo: lo amo, porque uno no elige a quien ama, uno elige si perdona. El aula quedó en silencio, y Clara pensó: aquí es donde comienza el cambio del mundo, cuando alguien con cicatrices elige transformar el dolor en lección. Los niños nunca olvidarían esa clase, ni Clara. La empatía se volvió práctica. Los niños comenzaron a escribir cartas a familiares con quienes estaban peleados. Uno escribió a su padre, a quien no veía hacía 2 años: papá, te perdono, aunque no entienda por qué. Otro escribió para sí mismo: perdón por llamarme feo. Clara leía todo con los ojos llenos de emoción, porque allí, en medio de la inocencia, había una sabiduría que les faltaba a los adultos, una capacidad de amar sin cálculo, de empezar de nuevo sin miedo, de ver al otro más allá del error.
Julio y Daniel empezaron a visitar albergues juntos. Hablaban como hermanos sanados. Contaban su historia como dos versiones de un mismo dolor y siempre terminaban con la misma frase: tú también puedes reconciliarte. Hombres endurecidos lloraban al escucharlos. Mujeres marcadas por el abandono se permitían volver a soñar. Su historia era un faro, y un faro no cambia el mar, pero muestra dónde está la costa. Y eso era lo que ellos hacían: mostraban la salida a quienes creían estar hundiéndose. Una mujer, después de escuchar el relato de los hermanos, buscó a Clara. Quería decirte que perdoné a mi exmarido. Me traicionó, me destruyó. Pero hoy entendí que cargar ese dolor me estaba matando más que lo que él me hizo. Clara tomó su mano y dijo: el perdón no es olvidar, es elegir no envenenarse todos los días. Y la mujer sonrió, lloró y abrazó a Clara. Allí, en la entrada del orfanato, porque cuando la verdad toca, sana. Y la sanación a veces comienza con una frase simple: aún puedes volver. El proyecto de empatía empezó a tomar forma. Clara lo llamó Círculo del Coraje. Niños, padres, exconvictos, víctimas, agresores, todos se sentaban en círculo. Contaban sus historias emocionantes, lloraban juntos, reían juntos. Julio decía: aquí nadie es su error. Aquí todos son extraordinarios por intentarlo. Y una adolescente dijo: este es el único lugar donde no me siento un monstruo. Y nadie la contradijo, porque allí cada lágrima era un escalón, cada relato un puente. Pero entonces algo ocurrió. Se descubrió un documento antiguo, una cláusula que vinculaba a Julio con un escándalo empresarial mucho mayor de lo que él imaginaba. Un fraude que, sin saberlo, él había firmado, que ahora podía perderlo todo. Otra vez, solo que esta vez no estaba solo, pero tampoco sabía cuánto estaba Clara dispuesta a soportar. Y lo que era amor, ahora tendría que pasar por el fuego de la justicia. Lo que comenzó con notas, fotos e historias, ahora tomaba forma. Clara y Julio transformaron el antiguo orfanato en un centro de empatía, educación emocional y reconciliación. El nombre surgió de una frase dicha por un niño durante una rueda de conversación: todo el mundo tiene un pedacito que duele. Nacía allí el Instituto Pedacitos, un lugar donde el dolor era respetado y las historias emocionantes encontraban escucha, y donde cada uno, incluso roto, era tratado como entero. Las escuelas de la región comenzaron a visitar el instituto. Niños y adolescentes participaban en talleres de escritura, círculos de escucha, dramatizaciones y dinámicas sobre empatía, aceptación y superación. Julio hablaba poco, pero cuando hablaba, tocaba. El dolor que no se entiende se convierte en rabia. La rabia que no se acoge se convierte en violencia. Aquí aprendemos a entender, y el silencio tras sus palabras siempre estaba lleno de lágrimas contenidas, porque lo que él decía, todos lo sentían, pero pocos tenían el valor de ponerle nombre. Clara organizó un proyecto llamado Cartas que Abrazan. Cada alumno escribía una carta anónima de apoyo para alguien que nunca había visto. Las cartas se entregaban en hogares de ancianos, albergues, prisiones. Una señora de 83 años recibió una carta que decía: usted es una estrella que todavía brilla. Lloró y dijo: hace décadas que no recibo palabras dulces. Un preso escribió de vuelta: esta carta me hizo querer vivir diferente. El impacto era real. El amor, incluso anónimo, creaba puentes donde antes había muros. Julio desarrolló un programa de mentoría. Hombres que habían vivido en la calle o en instituciones penales pasaban por una formación para convertirse en mentores de adolescentes en riesgo. Solo quien ha caído entiende cómo levantar a otro, decía. Y los chicos escuchaban, porque no era discurso de libro, era vida cruda. Un joven llamado Kaique, de 16 años, dijo después de un encuentro: por primera vez, creo que puedo ser diferente de lo que dicen que soy. Era eso. La educación allí era revolución emocional. Clara llevó el proyecto a un congreso educativo. Subió al escenario nerviosa, pero firme.
contó su historia, mostró imágenes, leyó cartas. Al final, la audiencia quedó en silencio. Absoluto. Una directora lloraba. Un profesor se levantó y aplaudió. Y entonces vino la pregunta: ¿cómo replicamos esto en otras ciudades? Clara respondió: empiecen escuchando, no a los números, a las personas. Y allí nació la red. Ciudades vecinas querían aplicar el modelo. Giulio dijo: qué bueno que ahora el amor se volvió metodología. Niños que antes eran vistos como problema comenzaron a ser escuchados. Un niño con historial de agresividad se convirtió en embajador de la escucha activa en su escuela. Dijo: antes pegaba, ahora pregunto, ¿qué te dolió? Los profesores empezaron a reportar menos conflictos, más unión, porque el ambiente cambiaba cuando el dolor tenía espacio. Cuando el drama dejaba de ser castigo y se volvía aprendizaje. Clara decía: todo niño es extraordinario cuando es tratado como tal. Giulio trajo psicólogos, arteterapeutas, escritores y educadores para formar el equipo del instituto. Todo con fondos de su propio bolsillo y donaciones espontáneas. No quiero ni un real que venga de convocatorias que distorsionan el propósito. Y así, el proyecto mantenía su esencia: ser humano antes que institucional. Un lugar donde la compasión era prioridad y la emoción no era vista como debilidad, sino como fuerza de transformación. Empezaron a llegar personas de otros estados: educadores, asistentes sociales, voluntarios. Querían aprender con ellos. Querían entender cómo el amor podía ser política pública. Clara creó un curso libre: cómo enseñar con el corazón. Y Giulio decía: no estamos enseñando, estamos recordando. Todos nacemos sabiendo cuidar. Las clases estaban llenas de historias emocionantes y al final siempre había llanto, porque nadie sale ileso de una verdad dicha con el alma. Día un niño en situación de calle fue llevado al instituto. Sucio, agresivo, desconfiado. No decía una palabra. Clara se arrodilló, lo miró a los ojos y preguntó: ¿cuál es tu nombre verdadero? Él respondió: monstruo. Y ella dijo: entonces hoy tendrás otro. ¿Lo elegimos juntos? Y ese día eligió llamarse David. Y fue allí donde comenzó su nueva historia. Porque a veces el primer paso para cambiarlo todo es que te llamen de otra forma. Giulio lloraba a escondidas. A veces salía en la madrugada y caminaba hasta la plaza donde todo comenzó. Se sentaba en el mismo banco, cerraba los ojos, respiraba hondo. Gracias, susurraba. No a alguien específico, sino al tiempo, al dolor, a la vida. Porque toda esa revolución había comenzado con un gesto, una mirada, un simple ¿puedo sentarme contigo? Y ahora él veía que los gestos pequeños eran los que más cambiaban el mundo. La red de apoyo crecía. Parejas que se habían separado volvían a hablar. Padres que nunca habían abrazado a sus hijos ahora los esperaban a la salida de la escuela. Un autobús fue pintado con frases dichas por Giulio y Clara. Quien ama, escucha. Quien escucha, transforma. Quien transforma, salva. Y las personas empezaron a creer, porque lo vieron con sus propios ojos. El drama ya no era solo dolor, era puente. Y los puentes ahora conectaban vidas que antes eran islas. Pero toda historia que crece necesita enfrentar sus fantasmas. Un hombre apareció diciendo haber sido perjudicado por Giulio en el pasado. Traía documentos. Los medios se agitaron. Los titulares reaparecieron. Y ahora el Instituto Pedacitos estaba bajo amenaza. Patrocinadores retrocedían. Los profesores eran presionados. ¿Y Clara? Clara respiraba hondo. La verdad va a aparecer, y si el amor es verdadero, resiste. Pero en el fondo, hasta ella temblaba, porque el pasado de Giulio, por más resuelto que pareciera, aún escondía heridas abiertas. Los titulares volvieron como una tormenta. Instituto Pedacitos involucrado en escándalo del pasado empresarial. Giulio fue llamado a declarar.
Clara fue apartada temporalmente por la dirección de la escuela, y las familias que antes aplaudían, ahora murmuraban. La ciudad estaba dividida. Era como si toda la compasión construida estuviera siendo puesta a prueba en la plaza pública. Giulio, con los ojos hundidos, susurraba: «Tal vez sea hora de irme». Pero Clara, firme, respondió: «Quien ama tú se queda hasta el final». El hombre que hizo las acusaciones se llamaba Marco Sansi, un ex socio de Giulio. Alegaba que Giulio había firmado documentos que ocultaban deudas y perjudicaban a pequeños inversionistas. Giulio, consternado, fue sincero: «Sí firmé, pero no lo sabía. Confié demasiado, me equivoqué, sí, pero nunca actué con malicia». El Ministerio Público abrió una investigación. La ciudad lo seguía todo en vivo. Era el drama absoluto. El hombre millonario que se volvió vagabundo ahora se convertía en acusado. Y en el fondo todos querían saber, ¿será que realmente era quien decía ser? Clara recibía mensajes anónimos: «Eres cómplice de un farsante. Aléjate mientras puedas». Ella leía y temblaba. Pero algo dentro de ella más grande, que el miedo decía: «Confía». Entonces escribió una carta. La entregó en manos de Giulio antes de su declaración. Decía solo: «No dejes que maten al hombre en el que te has convertido. Yo creo en quien eres». Él la leyó, sonrió y lloró. Era la fuerza que necesitaba, el coraje de quien sabe que el amor verdadero solo se prueba en el fuego. El día del juicio fue simbólico. El tribunal lleno. Niños con carteles afuera. «Giulio me enseñó a perdonar. Él me hizo volver a soñar». Clara entró por la puerta lateral, oculta de la prensa. Daniel estaba junto a su hermano. Todos sabían, aquello era más que justicia técnica. Era una prueba pública de carácter. Giulio subió al estrado y con voz firme dijo: «Si tengo que pagar, que sea por haber confiado. Pero si voy a ser juzgado por quien soy hoy, pido que miren lo que construí con mis manos limpias». Juez interrumpió el juicio para escuchar a los testigos de la defensa. Un niño llamado Caíque fue llamado. Dijo: «Si no fuera por él, ya estaría muerto». Una anciana leyó una carta recibida del proyecto. «Él me devolvió las ganas de vivir». Un exconvicto relató: «Me trató como hermano, no como basura». Y cada testimonio fue como un martillazo contra el cinismo. Giulio no negó su pasado, pero todos allí veían que él había hecho algo que pocos hacen: reconstruirse. Marco Sansi fue cuestionado sobre sus motivaciones. Titubeó, cayó en contradicción. Apareció un nuevo documento, revelando que había omitido información del contrato. Giulio inocente. La ciudad estalló en conmoción, pero Giulio no celebró, solo dijo: «Gracias. Pero este dolor me lo llevaré para siempre, y está bien, porque el dolor no es castigo, es recuerdo». Clara corrió hasta él, lo abrazó fuerte y murmuró: «Ganaste, amor mío». Y no fue el proceso, fuiste tú. Días después, Clara volvió a la escuela. Fue recibida con flores por los niños. «¿Se va a casar con el tío Giulio?», preguntaron en coro. Ella rió emocionada. Tal vez, pero ese día comprendió algo más profundo. No se trataba de matrimonio, se trataba de lo que estaban construyendo. Un legado, un espacio donde el dolor se convierte en poesía, el drama en fuerza, y la emoción no es debilidad, sino lenguaje de sanación. Giulio a lo lejos lo observaba todo sonriendo, con el alma liviana. Por primera vez en años, el Instituto Pedacitos fue reconocido como modelo nacional. Clara y Giulio fueron invitados a hablar en Brasilia, y mientras ella presentaba el proyecto, él estaba entre bastidores, con un niño en brazos. «¿Eres famoso?», preguntó el niño. Giulio sonrió y respondió: «No, solo soy alguien que cayó y se levantó. Y tú también puedes hacerlo». La simplicidad de esa frase se convirtió en el lema de la nueva campaña nacional de educación emocional. El hombre millonario ahora enseñaba la importancia de sentir. Pero la historia no termina ahí. Una mañana cualquiera, Clara recibió una llamada. Un hospital. Giulio había desmayado. Los exámenes revelaron una arritmia grave. Nada definitivo,
pero una advertencia. «Tienes que desacelerar», dijo el médico. Giulio miró a Clara y dijo, «Creo que el cuerpo solo quiere recordarme lo que es esencial». Y ella respondió, «Entonces desaceleremos juntos». Su amor ahora tenía otro ritmo, el de la presencia, de la ligereza, de la certeza de que el tiempo solo vale si se vive con verdad. Giulio empezó a escribir. Contaba sus memorias, sus caídas, sus superaciones. Llamaba al proyecto Cartas a mi yo de ayer. Un día leyó un fragmento para Clara. «El dolor me enseñó que el amor no es algo que se conquista, es algo que se reconoce. Y tú me reconociste antes incluso de que yo recordara quién era». Ella lloró en silencio, porque eso lo era todo, era reencuentro, era redención, era poesía hecha carne. En el aniversario de 1 año del Instituto Pedacitos, Clara preparó una sorpresa. Reunió a todos los que habían sido impactados por su historia. Giulio no lo sabía. Al llegar, vio niños, ancianos, exconvictos, maestros, políticos, periodistas, todos allí reunidos, cada uno con una flor en la mano y una frase en el mural: «Gracias por no rendirte». Giulio se quebró, lloró como nunca y dijo, «Este es el mayor premio que alguien puede recibir, ser recordado con amor». Por la noche, sentados en el porche del orfanato, Clara apoyó la cabeza en el hombro de Giulio. El viento soplaba suave. El cielo estaba despejado. Él susurró, «Si me preguntan qué fue todo esto, lo que vivimos». Ella completó, «Di que fue un milagro vestido de persona». Y él sonrió, porque lo sabía. Esa historia había terminado, pero también apenas comenzaba. Los reflectores se apagaron, los medios siguieron adelante, la ciudad volvió a su rutina. Pero Clara y Giulio lo sabían. Era en ese silencio donde comenzaba el verdadero legado, porque la compasión verdadera no brilla, germina, no hace ruido, transforma en silencio. En la acera de la vieja Plaza de los Cedros, ahora renovada, se instaló una placa sencilla. Aquí alguien fue visto de verdad, sin nombres, solo sentimiento, y eso bastaba. Quien sabía, sabía. Clara empezó a levantarse más temprano, caminaba por la ciudad, observando las ventanas abrirse, los cafés, preparándose, las madres llevando a sus hijos a la escuela. Vio a un niño ayudar a una señora con bolsas pesadas, una pareja darse un abrazo tímido, un hombre encendiendo una vela frente a la iglesia, y ella sonreía, porque sabía que el amor verdadero deja rastros así, discretos, vivos. Ya no necesitaba enseñar empatía. La veía florecer por sí sola. Giulio caminaba despacio. Conversaba con obreros, con dependientes, con choferes de autobús. Ya no era el hombre millonario. Ahora era don Giulio del instituto. Recibía frutas de regalo, tarjetas dibujadas por niños, historias contadas por extraños en la parada. Un señor le dijo, ¿puedo contarte un secreto? Y Giulio respondió, claro. El hombre entonces lloró y dijo, me hiciste querer pedirle perdón a mi hijo. Y él supo. Su propósito había superado su propio nombre. La biblioteca del instituto fue ampliada, pero sin computadoras caras ni tecnología de punta. Estaba hecha de libros donados, alfombras en el suelo y olor a café fresco. Los niños entraban y se recostaban entre los estantes. Se leía de todo. Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Rupi Kaur, libros sobre perdón, coraje, fe. Giulio leía con ellos. A veces solo se quedaba en silencio, escuchando las vocecitas leer en voz alta. Y allí, en la simplicidad, sentía que cada palabra era una semilla y que, tal vez, esa era su mayor fortuna. Clara creó un huerto con los niños. Llamó al proyecto Plantar es pedir permiso al tiempo. Cada brote era nombrado con sentimientos: esperanza, paciencia, compasión, perdón, alegría. Los niños los cuidaban como si cuidaran de sí mismos. Cuando una flor brotaba, había fiesta. Giulio lo observaba desde lejos, sentado en un banco, de madera que él mismo ayudó a lijar. Esto me salva todos los días, decía en voz baja, porque era allí,
entre la tierra y el silencio, donde su alma respiraba. El reencuentro con su hermano Daniel se volvió profundo. No solo resolvieron sus asuntos pendientes, empezaron a trabajar juntos. Crearon un proyecto de reconciliación familiar. Recibían familias rotas por el orgullo, padres distantes, hermanos callados, parejas heridas. Julio decía, nadie tiene que salir perfecto de aquí, solo menos solo. Y cuando un padre abrazaba a su hijo después de años, era como si el mundo se detuviera por un segundo y todos recordaran, sí, aún hay tiempo. Pero por la noche, cuando todos dormían, Julio aún tenía sus inquietudes. Se sentaba en el porche, miraba al cielo y murmuraba, ¿estaré haciendo lo suficiente? Clara, siempre sensible, aparecía con un té caliente y decía, si el amor te hace esa pregunta, es porque aún te guía. No necesitaban grandes promesas. Vivían de gestos pequeños, y esos gestos, maestro, eran milagros escondidos en lo cotidiano, los verdaderos. Un día, una adolescente de 17 años dejó una carta en la puerta del instituto. Estaba escrita a mano en papel doblado con una cinta. Decía, hoy iba a quitarme la vida, pero vi a ustedes dos abrazados en el mural y decidí intentarlo un poco más, gracias. Julio la leyó. Clara también. Y lloraron juntos. No había nada que decir. Solo sabían que ese amor, ese proyecto, esa historia, ya había valido la pena. Aunque todo terminara allí. Pero no iba a terminar, porque cuando el amor toca a alguien, nunca se va. Los niños empezaron un nuevo juego. ¿Quién es el más extraordinario del grupo? Uno decía, Sofía, porque nunca se ríe de los demás. Otro, Tiago, porque me escuchó cuando lloré. Julio escuchaba eso y sonreía, porque era eso, lo que parecía un cuento sobre drama, emoción, superación y un hombre disfrazado de vagabundo. Se había convertido en un movimiento de gente común, volviéndose extraordinaria. Una historia que empezaba a ser contada por otras voces. Y entonces, algo nuevo comenzó a nacer. Julio lo sentía, Clara también. Un deseo de desaparecer de la vista del mundo, pero no por huida, por paz. Pensaban irse al campo, construir una pequeña casa con biblioteca y jardín, recibir niños los fines de semana, enseñar a plantar, a escuchar el viento, a escribir cartas para uno mismo. Un lugar sin placas, sin fotos, solo con sonrisas. Tal vez sea hora de vivir lo que enseñamos, dijo Clara, y Julio respondió, sí, en silencio. Pero antes de partir, decidieron grabar un último mensaje, un video simple en el banco de la plaza donde todo comenzó. Julio habla mirando directo a la cámara. Si estás viendo esto, tal vez pienses que tu historia terminó. Pero yo te digo, no terminó. Todos tienen derecho a un reencuentro. Todos pueden redescubrirse. Y si nadie te ha visto hasta ahora, yo te veo. Y Clara concluye, eres extraordinario, aunque aún no lo sepas. El video fue publicado con la leyenda, solo el amor salva, y se volvió viral, en silencio. A veces un niño aún pregunta, ¿dónde están el tío Julio y la tía Clara? Y alguien responde, se fueron a vivir el amor que enseñaron. Y el niño sonríe, porque lo siente, porque lo sabe, porque historias como esa no terminan, se vuelven semilla, y cuando menos se espera, florecen otra vez, en algún otro banco, con otra mirada, en otro reencuentro. El Instituto Pedacitos ahora caminaba con sus propias piernas. Había nuevos coordinadores, proyectos replicados en 3 estados, alianzas internacionales. Clara y Julio eran llamados fundadores, pero ya no estaban en el centro, y eso era bueno, porque lo que se planta con amor florece sin control. Pero allí, entre reuniones y demandas, surgió una pregunta susurrada entre ellos dos. ¿Y si ha llegado la hora de parar? No de renunciar, sino de vivir lo que construyeron. No hacia afuera, sino hacia adentro. Clara estaba cansada, no del trabajo, sino de la exposición, de las miradas, de los compromisos. Ella quería cultivar un jardín, leer en silencio, escribir cartas de nuevo, solo para sí misma. Julio también.
Después de tantos reencuentros, tantas historias emocionantes, él soñaba con reencontrarse en el silencio. ¿Sabes qué quiero, Clara? Un banco de madera, un limonero y tú a mi lado, solo eso. Y ella respondió, entonces vamos. Pero sabían que partir exige coraje. A veces, más que quedarse, llamaron al equipo, reunieron educadores, voluntarios, exalumnos. Julio habló poco. Todo esto ahora es de ustedes. Nosotros solo cuidamos la semilla. Pero ¿quién va a cuidar del árbol? Son ustedes. Hubo llanto, aplausos, intentos de convencerlos de quedarse, pero Clara fue firme. No vamos a desaparecer, solo vamos a respirar. Y era verdad, no era huida, era regreso a la esencia, al amor callado que los unió allá atrás, cuando todo empezó con un gesto simple y una mirada atenta en la Plaza de los Invisibles. Antes de partir, dejaron una carta sellada para ser abierta en un año. Nadie sabía su contenido. Solo dijeron, cuando la abran sabrán qué hacer. Y entonces desaparecieron. Fueron a vivir al campo, como soñaron. Una casa de madera, un huerto, un pequeño río detrás. Julio plantaba menta. Clara escribía cuentos infantiles. A veces recibían niños de albergues para pasar el fin de semana. Sin fotos, sin divulgación. Solo intercambio, afecto, abrazo. El amor había encontrado su escondite perfecto. A veces, Clara aún lloraba por la noche. No por tristeza, sino por gratitud. ¿Te das cuenta de que todo esto sucedió porque un día me detuve en la plaza y te vi? Y Julio, con los ojos cerrados, sonreía. Sí, la compasión fue el comienzo de todo. La emoción, el medio y el reencuentro, el milagro. Sabían, las grandes historias no terminan con aplausos, sino con silencio, con presencia, con el corazón finalmente en paz. Recibían cartas, algunas de niños que ahora eran adultos, otras de ancianos que nunca los olvidaron. Una nota llegó con flores secas y decía, «Me enseñaste a ver, hoy les enseño a mis nietos». Julio leía cada una con reverencia. Clara las guardaba todas en una caja de madera. La llamaba la caja de las verdades, porque allí dentro estaban recuerdos que no podían medirse, solo sentirse. Un día, un reportero apareció en su casa. Había descubierto la dirección. Tocó el timbre. Julio atendió. El hombre pidió una entrevista. Quería hacer un especial de fin de año sobre historias emocionantes que marcaron a una generación. Julio, con educación, se negó. Dijo, «Nuestro tiempo de contar ya pasó. Ahora es hora de escuchar el viento». Y cerró la puerta con una sonrisa. No por arrogancia, sino por paz. Porque algunos capítulos no necesitan portadas, necesitan silencio. En el porche, esa misma noche, Clara encendió una vela. Era el día en que un año atrás habían partido del instituto. Julio apareció con 2 tazas de té. Se sentaron uno al lado del otro, y ella dijo, «¿Crees que aún se acuerdan de nosotros?» Él respondió, «Tal vez, pero lo más importante es que recuerden todo lo que construimos juntos». Porque el amor verdadero no se mide por la presencia, sino por la transformación que deja. Y esa noche, lejos del ruido, de las pruebas, de las portadas, Julio y Clara miraron el cielo estrellado y supieron, el mundo ya era diferente. Y ellos finalmente estaban en casa. El reencuentro se había cumplido. La superación, consolidada, el perdón, sellado, y el amor, el amor estaba entero, en medio del campo, en un silencio lleno de todo. Un año después de la partida de Clara y Julio, la carta sellada fue finalmente abierta en el Instituto Pedacitos. Estaba escrita a mano, con trazos delicados, y comenzaba así. Si estás leyendo esto, es porque continuaste, y por eso, gracias. Seguía con orientaciones, suaves pero firmes. Hagan del instituto un lugar donde las historias continúan, donde los silencios son escuchados, donde nadie necesita gritar para ser notado. Y al final, una frase subrayada. El amor verdadero no tiene fin, solo cambia de lugar. El equipo lloró al leerla. Esa carta no era solo un mensaje, era una posta.
Un recordatorio de que lo que se construye con empatía y emoción resiste al tiempo. Kaique, el niño rebelde que Julio rescató años atrás, ahora era el nuevo coordinador. Sostenía la carta con manos temblorosas y dijo: ellos no están aquí, pero todo aquí tiene su esencia, y nadie dudaba, porque el ambiente aún olía al amor que dejaron. La nueva generación empezó a moldear el instituto a su manera. Niños del pasado volvían como educadores. Jóvenes contaban sus historias emocionantes para inspirar a otros. Nació un nuevo proyecto, cartas que aún no fueron escritas. Los alumnos escribían a quienes aún no tenían el coraje de perdonar. Una niña escribió: mamá, espero algún día poder entenderte. Un joven: papá, no sé si te amo o te odio, pero quiero intentarlo. Y eso bastaba, porque el drama se volvía puente. En una sala escondida, una pared fue pintada con los rostros de Clara y Julio, pero no con detalle, solo trazos, contornos, como si el tiempo quisiera decir: ellos están en todo, aunque no se vean. Abajo, una frase simple: fuiste visto. Era el mismo cartel que Julio sostenía cuando Clara lo encontró por primera vez. La rueda había girado, el ciclo se había cerrado, pero las semillas seguían brotando. Allá en el campo, Clara y Julio llevaban días ligeros. Plantaban papas, leían en voz alta, dormían en hamacas, hacían pan de madrugada. Recibían alguna que otra visita, siempre discretas, siempre agradecidas. Un niño al visitarlos dijo: aquí huele a abrazo. Y Clara respondió: es porque nunca dejamos de abrazar lo que importa. Julio solo sonrió. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya había vencido, no al mundo, sino a sí mismo. Un día, Julio se despertó antes del sol. Fue al huerto, recogió una manzana y se quedó mirando el cielo. Clara lo encontró allí en silencio. Él dijo: soñé con la plaza. Pero no era ella, era aquí. Ella entendió. El reencuentro se había completado. Lo que comenzó con drama, dolor y pérdida, ahora era ligereza, silencio lleno de sentido, amor sin escenario. Ya no eran los mismos, y al mismo tiempo eran exactamente quienes siempre fueron. Se escribió una última carta. Julio la dejó dentro de un libro que Clara adoraba, El Principito. Ella la encontró meses después. Decía: si algún día me voy de verdad, recuerda, mi historia continúa en cada gesto tuyo. Y si sientes mi ausencia, ve a la plaza, siéntate en el banco y mira a tu alrededor. Allí estaré. Ella leyó, lloró y entendió. Él se estaba preparando para partir, no físicamente, sino en paz. En el otoño siguiente, Julio enfermó, calmadamente, como quien se despide sin ruido. Clara lo cuidó con manos firmes y corazón dulce. Él partió en silencio, sin dolor, dormido. Y en la habitación al lado de la cama había un sobre. Dentro una única frase: tú me viste, y eso me salvó. Ella no gritó, no se derrumbó, solo sonrió. Porque el amor verdadero no termina, florece en otros lugares. Hoy, dicen que si te sientas en la Plaza de los Cedros en silencio, puedes sentir algo diferente en el aire, un calor en el pecho, un aroma a historia, de superación, de reencuentro. Y si prestas mucha atención, tal vez escuches una voz susurrando muy bajito: tú también puedes ser extraordinario. Solo basta ver, solo basta escuchar, solo basta amar. Ahora dime tú, ¿y si tú fueras Clara? ¿Te habrías detenido en ese instante? ¿Habrías visto más allá de la apariencia, del drama, del dolor? ¿Cuántas personas pasan por ti todos los días y ni las notas? ¿Cuántos Julios están ahí, esperando solo una mirada para volver a empezar? Esta historia no es solo sobre un mendigo, ni sobre un millonario. Es sobre personas reales como tú y como yo. Gente que siente, que sufre, que cae y se levanta. Es sobre tener el coraje de escuchar lo que nadie está diciendo, de mirar a los ojos, de extender la mano, de hacer del amor una práctica aunque sea silenciosa. Ahora te toca.
¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿Crees que las personas realmente cambian? Comenta aquí abajo. Quiero mucho leer tu punto de vista. Y no te olvides, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que amas o con alguien que necesita ser visto. Porque a veces todo lo que alguien necesita es un gesto, simple, pero verdadero.